Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. Historia 1. El caso de la niña que fue visitada por la Llorona. Durante 3 noches, esa niña habló con alguien que no estaba ahí. En la cuarta, su madre ya no volvió a encontrarla. Lo más aterrador no fue que desapareciera. Fue lo que dejó en el grabador de su osito de peluche. Todo empezó con un post anónimo en un foro antiguo, uno de esos que la mayoría ya no visita. Una mujer contaba, con detalles que parecían imposibles de inventar, cómo su hija de 7 años comenzó a hablar sola en la madrugada. Pero lo que parecía un simple juego de una niña con amigos imaginarios, se transformó en una de las historias más perturbadoras que he leído jamás. Decía que su hija se despertaba exactamente a las 3:33 de la mañana y se sentaba frente a la ventana abierta de su cuarto. Siempre la misma frase: ya llegó, mamá. Ya llegó la señora del río. Así que, la primera noche, la madre la grabó con su celular desde la puerta. Solo se le oía murmurar. Nada fuera de lo común, hasta que revisó el video. No se oía solo a la niña. Se escuchaba otra voz, temblorosa, lastimera, femenina, como la de una anciana, como si llorara y susurrara a la vez. Pensó que era un fallo del audio, pero la niña empezó a tener moretones en los brazos al despertar, como si alguien la sujetara con fuerza mientras dormía, así que llevó a la niña al pediatra. Pero no encontraron nada clínico. Así que volvió a casa. Y esa noche, su hija no despertó sola. Fue la madre quien se levantó al oír una voz que no era la de su hija. Una voz llorando. Desde el cuarto. Y lo que encontró allí, no parecía una escena de este mundo. Cuando abrió la puerta, la ventana estaba completamente abierta, el viento helado entraba con violencia, y las cortinas parecían moverse como si algo invisible caminara entre ellas. La niña estaba de pie, descalza, mirando hacia la oscuridad del patio trasero. Sus labios se movían, pero no decía nada audible. Pero al dar un paso hacia ella, algo más habló. No era una voz humana. Era una mezcla distorsionada entre un lamento y una frecuencia baja, como una cinta dañada reproducida al revés. La madre retrocedió. Se le fue el aliento. Cerró la puerta de golpe, así que al volver a abrirla unos segundos después, encontró a su hija dormida, en la cama, como si nada hubiera pasado. Pero ahora el osito de peluche estaba grabando. Encendido. Nadie lo había tocado. Al día siguiente, fue a revisar el dispositivo. Su hija juró no recordar nada. El audio tenía interferencia, crujidos y una voz. ¿Por qué lloras, señora? Porque tú también vas a llorar. Esas 2 frases se escuchaban con claridad, entre otras más distorsionadas. La madre intentó borrar el archivo, pero el sistema no lo permitía. Decía que el archivo estaba en uso, aunque no había ninguna aplicación abierta. Así que formateó todo el dispositivo del osito, lo apagó y lo guardó en una caja. Pero esa misma noche, la niña despertó gritando. Tenía la caja abierta entre las manos. El osito, encendido. Grabando otra vez. La madre buscó ayuda. Brujería, médiums, curanderos. Nadie quiso acercarse. Un hombre mayor, del pueblo vecino, aceptó verla solo si podía escuchar el audio. A la mitad de la grabación, se quitó los audífonos y los tiró al suelo. Le dijo una frase que ella nunca había olvidado: esa no es una entidad cualquiera. No está imitando el dolor. Es el dolor hecho espíritu. Esa misma noche, empezó lo peor. La niña dejó de hablar. Empezó a escribir. Y lo que escribió fue lo más perturbador. Las paredes de su habitación amanecieron cubiertas de dibujos. La niña ya no respondía a su nombre, no hablaba, no lloraba, no reía. Solo dibujaba, con precisión enfermiza. Paisajes de ríos negros, mujeres con el rostro cubierto por un velo mojado, niños flotando boca abajo, y figuras sin ojos que miraban desde las esquinas de las hojas. Pero lo más macabro no era lo que dibujaba. Era que muchas de esas figuras tenían fecha. Fechas futuras. Y nombres. Nombres de niños desaparecidos. Así que la madre entró en pánico, quemó todo, arrancó las hojas,
pintó de blanco las paredes. Pero la niña volvió a escribir, esta vez en el espejo empañado del baño. Ella ya cruzó el río. Ya está en esta casa. La madre no dormía. Colocó cámaras en el cuarto. Grababa cada segundo. Una noche, a las 3:33 de la mañana, la cámara captó algo imposible. La niña flotaba, levemente, como sostenida por hilos invisibles. Frente a la ventana, murmurando un canto apenas audible. Al fondo, una silueta alta, delgada, con un velo mojado sobre la cabeza, se movía entre los árboles. La madre llevó el video a la policía. Pero le dijeron que era un montaje. Que no podían hacer nada. Así que lo subió a un foro privado, con la esperanza de encontrar a alguien que entendiera lo que pasaba. Solo recibió una respuesta. No la grabes más. No le muestres a nadie. Si se da cuenta de que sabes que la ves, te lleva contigo. A la noche siguiente, la niña no apareció en su cama. Estaba en el jardín, de pie, bajo la lluvia. Con los ojos cerrados. Sosteniendo el osito de peluche. Y detrás de ella, entre los árboles, la silueta. La madre gritó, corrió hacia su hija. Pero cuando llegó, no había nadie. Solo el osito. Mojado. Aún grabando. El audio que dejó fue analizado. La voz decía una frase que se repite cada vez que el archivo se reproduce. No es una historia. No es una leyenda. Ella todavía está buscando. Y entonces, comenzaron las llamadas. Primero fue una llamada. Luego 2. Luego más de 10 en una sola noche. Todas al teléfono fijo de la casa. Siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana. Nunca se escuchaba nada al contestar. Solo un leve sonido de agua corriendo, y luego un sollozo. Siempre el mismo. Siempre el mismo tono, como si llorara por dentro de una cueva, profundo y hueco. Pero una madrugada, alguien habló. Una voz femenina, quebrada y lejana. Ya te la llevé. Ahora tú sabes. Así que llévame contigo o ella nunca va a dormir. Después de eso, la madre desapareció de las redes. Cerró sus cuentas. Vendió la casa, o eso se dice. Nadie volvió a verla en el pueblo. La historia habría terminado ahí. Pero meses después, el nuevo inquilino encontró algo en el desván. Una caja metálica. Dentro, el osito de peluche. Aún encendido. Aún grabando. Según el relato del nuevo dueño, apenas lo tocó, comenzó a sonar una cinta. No había botones, no tenía parlantes, pero se escuchaba claro. Era una grabación distorsionada de una niña hablando con alguien más. ¿Por qué me sigues cada noche? Porque tú sí puedes oírme. El hombre dejó el osito en la basura, pero a la noche siguiente, el osito volvió a estar sobre su cama. Lo grabó con su celular para tener pruebas. Así que subió el video a un subforo de Reddit, etiquetado como creepypasta, pero decía que todo era cierto. Horas después, el post fue eliminado. Pero alguien alcanzó a descargar el audio. Y al reproducirlo, algo extraño pasó. Algunos usuarios empezaron a reportar cosas. Sueños con una mujer de vestido blanco. Ruidos de agua en la madrugada. Y niños, que comenzaron a hablar con alguien invisible a las 3:33 de la mañana. El archivo original ahora está perdido. Solo circulan copias corrompidas. Pero cada tanto, alguien lo encuentra. Lo escucha. Y días después, otra historia aparece. Otra madre. Otro niño. Otro caso inconcluso. Asterisco, lo único que permanece igual es la voz que nadie puede identificar. La que susurra al final de cada grabación. ¿Ya lloraste por mí? ¿Y tú, si llegaste hasta aquí? ¿Seguro que estás solo ahora mismo? ¿Seguro que nadie te está mirando desde la ventana? Historia 2. Mi hermano desapareció después de escuchar a La Llorona. Lo último que escuché de mi hermano fue su voz temblorosa diciendo, ¿la oyes tú también? Lo buscamos durante días, pero lo único que encontramos fue su celular, aún grabando, aún escuchándose el llanto. Todo ocurrió hace 5 años. Mi hermano y yo éramos inseparables. Vivíamos en un pueblo a orillas del río,
de esos donde todos se conocen, donde las leyendas se mezclan con las noticias y lo paranormal no se toma a juego. Esa noche, salimos a caminar por la ribera. Eran casi las 3 de la madrugada. El calor era insoportable, pero el silencio era aún más asfixiante. Así que bajamos por el sendero junto al agua, bromeando sobre historias de miedo. Pero algo cambió de golpe. El aire se volvió espeso, como si nos hubieran metido en una pecera. Y entonces, lo escuchamos. Un lamento largo, ahogado, arrastrado por el viento. Mi hermano se detuvo en seco. Me miró con los ojos bien abiertos. ¿Tú también lo oíste? Yo asentí, pero traté de restarle importancia. Pensé que alguien más estaba jugando una broma o que era el eco de alguna casa cercana. Así que lo empujé a seguir caminando, riendo nerviosamente. Pero él no se movía. Estaba paralizado. Como si algo lo hubiera agarrado por dentro. Sacó su celular, abrió la grabadora y apuntó hacia el río. Esto no es un juego, dijo. Grabó durante 15 minutos. No se escuchaba nada al principio. Solo grillos, nuestras pisadas. Pero al final del audio, apareció el llanto. Más claro. Más cercano. Como si estuviera justo detrás de nosotros. No recuerdo haberlo escuchado así en persona. Solo apareció en la grabación. Y la voz decía su nombre. Revisamos la grabación 3 veces. Al principio, no captábamos más que ese susurro ahogado, como si viniera desde dentro del agua. Pero en la 4ª reproducción, ambos lo escuchamos claro. Matías. Su nombre. Susurrado. Doloroso. Como si quien lo pronunciaba estuviera llorando sangre. Mi hermano apagó el celular, se quedó en silencio y me dijo que teníamos que irnos. No caminamos. Corrimos. Así que esa noche, intentamos dormir. Intentamos fingir que no había pasado nada. Pero a las 3:33 de la madrugada, Matías se levantó sobresaltado. Decía que alguien lo estaba llamando desde el río. Que lo escuchaba desde la ventana, aunque vivíamos a más de 2 calles de la orilla. Yo no oía nada. El silencio era absoluto. Pero él temblaba, sudaba, y repetía una frase una y otra vez. Ella sabe mi nombre. Al día siguiente, no quiso hablar del tema. Actuó como si nada. Así que decidí también callar. Pero esa misma noche, lo encontré parado frente al espejo del baño, con la luz apagada, moviendo los labios sin emitir sonido. Le pregunté qué hacía. Me miró a través del reflejo, no directamente. Y dijo: si la miras a los ojos, no puedes volver. Desde entonces, las cosas se pusieron raras. Amanecían huellas mojadas por el pasillo. Las ventanas aparecían abiertas aunque las cerrábamos con seguro. Y Matías empezó a hablar dormido. Susurraba cosas que no entendía. Mezclaba idiomas. Decía nombres que no conocíamos. Una madrugada, lo grabé. Asterisco y lo que dijo me heló la sangre. Mamá, no llores, yo también voy a morir en el río. Intenté hacerle entender que todo era sugestionado, un mal sueño, una broma de su subconsciente. Pero él ya no me creía. Decía que no era un sueño. Que la veía cada noche más cerca. Así que le quité el celular. Lo escondí. Pero esa misma noche, Matías desapareció. Y lo único que quedó en su lugar fue el celular. Encendido. Grabando. Empapado en agua. La puerta estaba cerrada con seguro desde dentro, pero Matías ya no estaba. La ventana entreabierta dejaba pasar el aire húmedo del amanecer y sobre el alféizar quedaban marcas pequeñas, como dedos delgados mojados, marcando el borde hacia afuera, como si alguien, o algo, lo hubiera tomado por la mano y lo hubiese guiado hacia la oscuridad. Revisé el celular. Solo había un archivo de audio. Duraba exactamente 3 minutos con 33 segundos. Al principio, solo ruido blanco. Luego un zumbido extraño, como si la grabación hubiera captado una frecuencia que no percibimos los humanos. Pero al minuto con 20, la grabación se volvió clara. Clarísima. Como si alguien estuviera grabando desde dentro de un pozo. Y entonces escuché su voz. La de Matías.
No gritaba, no pedía ayuda. Estaba hablando con alguien. Tranquilo. Casi, resignado. Ya sé quién eres. Ya te vi anoche. Te estabas peinando frente a mi ventana, con ese velo pegado a la cara. Yo no te tengo miedo. Silencio. Luego, un sollozo. Pero no el suyo. Una voz de mujer. Anciana. Ahogada en pena. Como si llevara siglos llorando. Te pareces a uno de mis hijos. ¿Dónde están tus hijos?, preguntó Matías. Y lo que respondió esa cosa fue lo más perturbador. En el fondo. Todos en el fondo. Tú también vas a bajar. El audio terminó con un chirrido agudo. Un alarido que no puedo describir. No era un grito humano. Era algo más profundo. Como si la rabia y el dolor se hubieran fundido en una sola nota. Fui a la policía. Mostré la grabación. Pero no hicieron nada. Dijeron que posiblemente él se había escapado. Que era una broma, una manipulación digital. Así que fui al río. Solo. Sin avisar a nadie. Busqué por todas partes. Hasta que encontré algo entre las rocas. Un mechón de su cabello. Enredado en un pedazo de tela mojado, blanco, casi transparente. Volví corriendo, sin saber qué hacer. Esa noche, mientras revisaba el celular una vez más, me di cuenta de que el micrófono del dispositivo aún seguía funcionando. Y estaba grabando solo. Automáticamente. Sin que nadie lo activara. Lo último que captó esa noche fue una respiración lenta. Pesada. Y una voz que no era la suya ni la mía. Falta uno. Después de escuchar esa última frase, el celular se apagó por completo. No tenía batería. Pero cuando intenté cargarlo, la pantalla mostraba una sola imagen congelada. Un fotograma extraño, tomado desde la cámara frontal, como si alguien lo hubiese activado mientras yo dormía. En la imagen, aparezco yo, dormido, y detrás de mí, en el reflejo del vidrio, una silueta con el rostro cubierto por un velo blanco, goteando. No subí esa foto a ninguna parte. Ni siquiera sé si todavía está en el teléfono. Lo metí en una bolsa sellada y lo guardé en una caja dentro de un cajón que no quiero volver a abrir. A las 2 semanas de la desaparición, el río creció de forma inusual. Como si algo dentro de él estuviera vivo. Los animales dejaron de acercarse. El agua empezó a tener ese olor a flores marchitas, a ropa vieja mojada. A muerte. Entonces empezaron los sueños. Primero, eran vagos. Un lamento a lo lejos. Una figura al fondo de un puente. Pero luego, comenzaron a volverse más claros, más físicos. Yo mismo despertaba con los pies mojados, como si hubiera caminado dormido hasta la orilla. Y cada vez que me miraba en el espejo por las mañanas, notaba algo diferente. Un cabello largo, sobre mi hombro. O una sombra detrás de la puerta que desaparecía cuando parpadeaba. Intenté hablar con un cura. No me creyó. Fui a ver a una bruja que vivía en los límites del pueblo. Al tocar el celular envuelto en la bolsa, lo soltó de inmediato y me dijo: «Tú no estás maldito. Estás marcado. A ella no se le escapa a nadie. Solo se tarda». Pero eso no fue lo peor. Hace una semana, recibí un mensaje desde el número de Matías. Solo decía 3 palabras. «No la escuches». Lo bloqueé. Apagué el celular. Lo tiré al río. Y aún así, cada noche, a las 3:33 de la mañana, el mismo sonido vuelve a aparecer en mi casa. Un llanto bajo. Como si viniera desde las tuberías. Desde el desagüe. Desde las paredes. El otro día, mientras lavaba mis manos, el espejo del baño comenzó a empañarse solo. Y con letras temblorosas, alguien escribió desde dentro del vidrio: «Tú tampoco vas a volver». Nadie ha vuelto a ver a Matías. La policía cerró el caso por desaparición voluntaria. Pero yo sé la verdad. La Llorona no es solo una leyenda. Es una grieta. Un eco del dolor que sigue buscando reemplazo, uno por uno. Y si estás escuchando esto, si llegaste hasta el final, no reproduzcas grabaciones que encuentres abandonadas en el bosque, ni respondas llamadas que vengan a las 3:33 de la mañana.
No importa lo que te digan. No importa si juran que es tu familia. Si escuchas su llanto, ya no hay vuelta atrás. Fin del archivo. Estado del caso, inconcluso. El audio original ha sido clasificado como evidencia paranormal de nivel 4. No se recomienda seguir investigando. Historia 3. Vi a la Llorona arrastrar a un niño por el techo de mi casa. Nunca supe de dónde venía el llanto, hasta que lo escuché justo encima de mí. Esa noche vi a la Llorona, y no fue un sueño. ¿Era real? Todavía hay marcas en el techo que nadie puede explicar. No era la primera vez que escuchaba ruidos en casa. Golpes leves, crujidos, cosas que uno termina ignorando cuando vive en una casa antigua. Pero esa noche todo sonó diferente. El aire se sentía más denso, como si algo respirara dentro de las paredes. Así que intenté dormir temprano, pensando que todo era producto del cansancio. Eran las 3:17 de la mañana cuando me despertó un llanto. No era un llanto común. No era humano, pero tampoco era completamente animal. Era como si alguien ahogara el alma en cada gemido. Pero lo más extraño fue que el sonido no venía de la calle, ni del patio, sino del techo. Encima de mí. Así que salí de la cama, tomé mi celular y empecé a grabar. No sabía por qué, tal vez por nervios, o porque algo me decía que nadie me creería. Al enfocar hacia el techo, no se veía nada. Pero el llanto seguía. Y entonces, sin previo aviso, escuché un golpe seco. Algo había caído encima. Corrí afuera, rodeé la casa y apunté hacia el techo con la linterna. No esperaba ver nada. Nadie lo esperaría. Pero ahí estaba, una figura alargada, delgada, blanca como si su piel nunca hubiera tocado el sol. Cabello largo, sucio, cubriéndole el rostro, y en sus brazos. Un niño. No estaba llorando. No se movía. Su cuerpo colgaba, inerte, mientras esa cosa lo arrastraba por las tejas, dejando un rastro de agua sucia y sangre. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Así que corrí a buscar ayuda, golpeando las puertas de mis vecinos. Cuando volví con uno de ellos, el niño ya no estaba. Pero las pisadas seguían húmedas en el techo. Mi vecino no me creyó al principio. Pensó que estaba borracho o que había tenido una pesadilla vívida. Pero cuando le mostré el video que grabé, palideció. No se veía con claridad, la figura era borrosa, deformada por el movimiento y la oscuridad. Así que solo capté un instante, un par de cuadros donde una sombra blanca se deslizaba por el techo con algo colgando de los brazos. Pero el sonido, ese maldito llanto sí quedó registrado. Volvimos a mirar el techo juntos. Ya no había nadie, pero las tejas estaban rotas, mojadas. Como si algo pesado hubiese pasado arrastrándose por encima. Mi vecino empezó a murmurar oraciones. Dijo que eso no era nuevo, que una vez su abuela vio a esa mujer en un río cuando era niña. Así que me pidió que no dijera nada, que no provocara a esa cosa. Esa noche no dormí. Dejé el celular grabando apuntando hacia el techo desde la ventana. Lo que captó no tiene explicación. A las 2:59 de la mañana exactas, el llanto volvió. Igual que antes. Bajo, desgarrador. Pero esta vez, no venía del techo. Venía de dentro de la casa. Así que agarré un cuchillo, sintiéndome estúpido, temblando, y recorrí cada cuarto. Nada. Todo estaba en orden. Pero justo cuando iba a regresar al dormitorio, escuché algo desde arriba. Pasos. No humanos. Como si alguien arrastrara los pies, lentos, pesados. Pero no en el techo, no. En el entretecho. El espacio que hay entre el cielo raso y el tejado. Ahí, donde no cabe una persona. Así que subí al desván con una linterna, apuntando entre las maderas viejas. Olía a humedad y polvo. Pero había algo más, un olor agrio, como carne estancada. Busqué sin parar, respirando apenas, y entonces lo vi. Un mechón de cabello largo, negro, atrapado entre las vigas. No era sintético. ¿Era real? Lo toqué sin querer y estaba húmedo. Como si alguien acabara de salir de un río. Regresé a mi habitación con la piel helada. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuché algo arrastrarse sobre mi cama.
Me giré de golpe. No había nadie. Pero las cobijas estaban hundidas. Como si alguien, o algo, se hubiese levantado justo cuando abrí la puerta. No dormí. Me senté en una esquina de la habitación, cuchillo en mano, mirando las cobijas aún hundidas, como si una silueta invisible siguiera acostada ahí. Pero no había sonido, ni movimiento. Solo un frío que no se quitaba ni con la luz prendida. Así que decidí encender incienso, rezar, cualquier cosa que me ayudara a mantener la cordura. Pero todo se sentía inútil. A las 3:33 en punto, algo golpeó la puerta principal con violencia. No fue un golpe común. Fue como si alguien se hubiera estrellado contra la madera con todo su cuerpo. Salté del susto y bajé las escaleras. Nadie. Silencio absoluto. Así que volví a cerrar. Pero al darme vuelta vi huellas mojadas en el piso de cerámica, marcadas con lodo y un líquido rojizo. Iban hacia la cocina, y luego, hacia las escaleras. Pero lo peor no era eso. Encima de cada huella, había pequeñas pisadas. De un niño descalzo. Y estaban más frescas. Subí sin hacer ruido. El aire olía a río sucio, a podredumbre, a tiempo detenido. Me acerqué a la habitación con el cuchillo levantado, sintiendo que no tenía control de mi cuerpo. Así que abrí la puerta de un golpe. Todo oscuro. Todo igual. Pero, en la pared, justo encima de la cabecera de mi cama, alguien había escrito algo con lo que parecía barro. Lo vi. Ella se lo llevó. No escribí eso. No vivía con nadie. No había forma de que alguien más lo hubiera hecho. No hay ventana cerca. Nadie pudo entrar. Así que me obsesioné con entender qué había pasado. Revisé cámaras de seguridad de los vecinos, archivos de noticias locales. Y encontré algo. Una nota vieja de periódico. De hacía más de 20 años. Un niño desapareció en mi calle. Nunca lo encontraron. La última vez que lo vieron, jugaba cerca de una acequia, justo al lado de mi terreno. Los vecinos contaban que lo había tomado una mujer vestida de blanco que salía del agua. Pero las autoridades jamás confirmaron nada. Desde esa noche, todo se detuvo por unas semanas. Pero la calma fue peor. Porque sabía que iba a volver. Y así fue. Hace 3 días, encontré un dibujo bajo mi puerta. Un papel doblado con crayones viejos. Mostraba una casa, la mía. En el techo, una figura blanca con un niño en brazos. Y una frase escrita abajo, con letra temblorosa. Yo vivo aquí ahora. Intenté dormir en otro lado. Cambié las cerraduras. Fui a quedarme con mi hermano por un tiempo. Pero anoche, revisando las cámaras de seguridad que dejé instaladas antes de irme, la vi. Estaba parada en el techo. Inmóvil. Cargando algo. No miraba a la cámara, ni al cielo, miraba directamente hacia mi ventana. Y esta mañana, cuando regresé a revisar la casa, encontré un mechón de cabello mojado sobre mi almohada. No sé qué quiere. No sé por qué eligió esta casa. Lo único que sé es que anoche escuché el llanto otra vez. Pero esta vez, venía desde el closet. Y no era solo uno. Eran 2. Y uno de ellos, sonaba como un niño. Historia 4. La Llorona se apareció cuando enterramos a mi madre. La tierra aún estaba fresca sobre el ataúd de mi madre cuando alguien empezó a llorar en la colina. Y no era nadie vivo. No estoy inventando esto. Lo cuento porque desde esa noche no he vuelto a dormir con la puerta cerrada. Mi madre falleció un martes, de un infarto, repentino, como arrancada por algo que ya la esperaba. Pero algo en su rostro, algo en su expresión, no era de dolor. Era de terror. Así que la enterramos 2 días después, en un panteón rural cerca de Puebla, donde ella había nacido. Llegamos temprano, como manda la costumbre, y todo transcurrió normal. Hasta que el cura terminó la última oración y el cielo se nubló tan de golpe que la luz del sol pareció apagarse. Mi tía comenzó a rezar en voz baja, desesperada, como si esperara que pasara algo. Pero lo que pasó nadie lo vio venir, el aire se volvió espeso, como si alguien más estuviera respirando muy cerca de nosotros.
Así que intenté alejarme del grupo para calmarme, me costaba respirar y fue ahí cuando escuché ese llanto. Bajo. Frágil. Lejano. Pero lo sentí tan dentro de mí que se me heló el pecho. Volteé hacia el cerro frente al panteón. Había una silueta blanca, de espaldas, y lloraba como si hubiese perdido a un hijo. Nadie más la veía. O no querían verla. Y entonces, la silueta levantó la cabeza, como si oliera algo. Como si hubiera notado que alguien más estaba muerto. Y no era solo mi madre. No parpadeaba. No se movía. Solo lloraba con la cabeza en alto, como si respirara la muerte en el aire. Pero cuando mis ojos se cruzaron con esa figura, sentí algo extraño. No miedo. Algo peor, familiaridad. Así que intenté decirle a mis primos lo que estaba viendo, señalarla. Pero cuando miraron hacia donde apuntaba, ya no había nadie. Me miraron raro. Uno incluso murmuró que estaba afectado por el dolor. Tenía sentido. Pero yo sabía lo que había visto. Volvimos a casa esa noche. Nadie dijo mucho. Mi hermano menor y yo dormíamos en la misma habitación. A la 1:47 de la madrugada, el llanto volvió. Ya no era en la colina. Ahora, venía del patio trasero. Así que me levanté y me asomé por la rendija de la cortina. Y ahí estaba otra vez. Vestido blanco, cabello largo y enredado. No caminaba, se deslizaba, como si sus pies no tocaran la tierra. Pero lo peor fue que pasó por debajo del foco y no tenía rostro. Solo una mancha negra, como si se lo hubieran arrancado. Intenté despertar a mi hermano, sacudirlo, gritarle. Nada. Dormía profundamente, como si algo lo hubiera drogado. Así que corrí a buscar a mi padre. Pero al llegar a su cuarto, lo encontré rezando en voz baja, con los ojos cerrados y el rosario partido en las manos. Dijo sin mirarme. No la mires. No la nombres. No le respondas. Yo no le había dicho nada. No había dicho quién era. ¿Cómo sabía? Me quedé helado. Y antes de poder reaccionar, el llanto entró a la casa. Ya no venía del patio. Ya no era un eco. Ahora era una voz húmeda y temblorosa que cruzaba por el pasillo, como si buscara cuarto por cuarto. Como si oliera a los vivos. Como si oliera a los débiles. Y justo cuando sentí que iba a pasar por mi puerta, escuché 3 golpes en la pared. Y la voz, más cerca que nunca, susurró. ¿Tú también eres mío? No abrí la puerta. No respiré. No parpadeé. Solo escuché ese murmullo podrido entrando por las rendijas de madera, como si su voz no necesitara aire para colarse en las cosas. Pero había algo peor que su voz. El silencio después. Así que me escondí bajo la cama como si tuviera 5 años, y mientras el pasillo se quedaba callado, escuché un goteo. Era como agua cayendo al suelo. Pero olía a tierra mojada y a flores marchitas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil, escuchando como algo se arrastraba por el pasillo. Nunca vi sus pies. Pero vi una sombra pasar por debajo de la puerta, alargada, como si tuviera un velo flotando. Y luego, un suspiro. Uno largo, seco, que heló la habitación. Así que cerré los ojos y empecé a rezar como me dijo papá, aunque no creía. Y en medio del rezo, escuché como la ventana se abría sola. El llanto se fue desvaneciendo, pero antes de irse, una voz clara me dijo al oído. Tu madre me escuchó primero. Desperté en la sala. Todos estábamos ahí. Mi padre, mis hermanos, incluso mis tíos. Nadie dijo nada, pero todos tenían los ojos rojos y las manos temblorosas. Como si todos, sin hablarnos, hubiéramos vivido lo mismo. Pero no fue lo último. 3 noches después, el ataúd de mi madre apareció abierto. Alguien, o algo, lo desenterró. Pero su cuerpo seguía ahí. Con una diferencia, tenía los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Así que intentamos cambiarla de cementerio, hacer una misa, todo lo posible. Pero cada intento terminaba con una tragedia. Mi primo se quebró la pierna sin explicación. Una de las flores del altar se pudrió en segundos. Y cada vez que alguien decía La Llorona, una radio se encendía sola, reproduciendo llanto. Siempre el mismo.
como si el sonido estuviera guardado en algún lugar que no entendemos. Desde entonces, nadie duerme igual en mi familia. Nadie cierra las puertas. Y nadie visita la tumba. Porque aunque su cuerpo sigue ahí, mi madre no está. Una semana atrás, alguien dejó una nota en la entrada de mi casa. Escrita con barro seco, decía: te falta llorar por ella. Y desde esa noche, la escucho llorar dentro de mi habitación. Y cada vez está más cerca.